Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. En nuestro programa Conversando las Escrituras. Tuvimos un problema con Stranger, así que no pudimos entrar por ahí. Nos vamos directo por Facebook. Vamos a ver si podemos ingresar a los hermanos por este lugar. Mi hermano Alberto, mi hermano Leopoldo Prieto. A ver si logramos de una u otra manera contactarnos. Vamos a ver. Vamos a ver si se conectan nuestros hermanos para poder transmitir en esta hora el programa. A ver, vamos a ver. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Arias. Dios le bendiga, hermano Luis. Vamos a ver. A ver si puedo. Mi hermano Alberto. Bueno, está aquí. Hoy corresponde la inmutabilidad del Señor. Vamos a orar. En estos momentos vamos a dar una oración a nuestro Dios. Señor Jesucristo, amado Dios, Padre de gloria y de misericordia, de bondad, en esta hora exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, tu gran amor para con nosotros. Permitirnos en esta hora exaltarte, Señor, bendecirte con todo el corazón, con toda el alma, guía, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor amado, para poder obrar de acuerdo a tu voluntad, Señor amado, y sea, Señor, dirigiendo este programa, Dios mío, para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, vamos a ver si nuestros hermanos tengo ahí conectados, pero no tengo al hermano Alberto. Vamos a continuar. No puedo salir de este espacio. A ver. Vamos a leer un salmo por mientras, hermanos amados. El Salmo 18, no, perdón. Salmo 103, Salmo 103. Dice el salmista, Salmo 103, del verso 15, a ver, que nos habla la palabra del Señor. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén, sobre los que le temen. Luego dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La característica, ¿cierto?, de del que el salmista exalta con respecto a la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no se muda. Y eso, hermanos, es uno más de los atributos de nuestro Dios,
con los cuales, hermanos, podemos ir adquiriendo este conocimiento. Con respecto a este conocimiento, valga la redundancia, y así afirmar también nuestros corazones en el sentido de la fe. Dios bendiga a nuestros hermanos Misiones del Camino de Chile. Dios le bendiga grandemente también a mi hermano Miguel Salazar. Me espera un segundito, hermano. Amén. Nuestra hermana Rosa Cristina también, Dios la bendiga, también nos acompaña en esta hora. Gracias por estar en sintonía. La verdad que, bueno, sigamos hablando un poquito de la inmutabilidad de Dios. Bueno, este tema lo teníamos que ver con los hermanos, no pudimos ingresar, lamentablemente, al Stringer, donde nos comunicamos con el hermano Alberto y también con el hermano Leopoldo Prieto, pero no los veo tampoco en sintonía para ver la posibilidad de rescatarlos de este lado. Pero seguimos hablando con respecto un poco a la inmutabilidad de Dios. Nosotros cambiamos, y esto es lo que dice el Salmo 103. El hombre es como la hierba con sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Nosotros tenemos un nacimiento, tenemos un crecimiento, vamos experimentando nosotros día a día cambios, tanto físicos, ¿verdad? Vamos siendo transformados con esta especie de cambio, pero Dios no. Dios permanece tal cual, hermanos amados. Por tanto, eso refleja uno u otro de los atributos de nuestro Dios. Amén. Luego dice el mismo Salmo 18, si no me equivoco, verso 2. Amén. Salmo 18, verso 2. Dice: el Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La inmutabilidad, este atributo divino, nos permite de esta manera confiar, estar siempre seguro, pase lo que pase. Porque si Dios, por ejemplo, fuera cambiante, de nada a nosotros nos ayudaría por decirlo así, una personalidad de un Dios, ¿cierto? Que va cambiando de tiempo en tiempo. Podemos ver a través de lo largo de la Escritura que Dios no ha cambiado, sino que permanece. Gracias, mi hermana Roxana Jara, Dios le bendiga, también que está con nosotros. Bueno, compartamos, hagamos un programa, ¿verdad?, entre nosotros, ya que nuestros hermanos no los puede conectar. Y de acuerdo al tema, vamos, si gusta, usted hace las preguntas con respecto a estos temas y nos dice, vamos a la luz de la palabra para ver, hermanos, la respuesta con respecto a esto. Bueno, hoy día también el libro de Malaquías, fíjese, dice: bendiciones, Pastor José, que nuestro Señor Jesús le bendiga. Amén. Malaquías, el capítulo 3. Pronto vamos a estudiar un poco el libro de Malaquías, hermanos amados. Un libro tan controversial como ese libro, ¿verdad? Que hay un tema ahí, hay muchos temas, pero hay un tema muy controversial. Y esto nos habla del tema del diezmo, ya que vamos a tocar
cuando estudiamos el libro de Malaquías. Dice capítulo 3, verso 6, 3:6, dice, perdón, porque yo no cambio, por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Gracias, mi hermana Cristina, perdón, mi hermana Rosana, por compartir nuestro programa. Aquí hay una expresión de parte de Dios que aclara, ¿cierto? O sienta un precedente para los hijos de Israel. Dios hizo un pacto con ellos. Y por eso que Israel hasta este día, hermanos amados, no ha desaparecido. ¿No? Porque Dios no cambia. Con respecto a la salvación, tampoco Dios ha cambiado. Él promete salvación, promete, hermanos amados, la restauración del hombre, el rescate del hombre, y como Dios es inmutable, no cambia, no se muda, eso cumple. Cumple, hermanos, y por eso que cuando Cristo ora en los días de su carne, como dice uno de los libros, que él ofrecía ruegos y súplicas, ¿verdad? A aquel que lo podía librar de la muerte. Ahora, ¿cuál era estos ruegos, estas súplicas? Jesús, la última oración que vemos nosotros en el Getsemaní, hermanos amados, claramente Jesús dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero luego dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios estaba el que el hombre fuera rescatado, fuera salvo. De hecho, lo vemos en Isaías, donde hay una promesa ahí también. Ayer la leí, capítulo 29, si no me equivoco, o 49, a ver qué quizás. Que dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Ves? Y por eso que aquí en Malaquías el mismo Señor le dice, porque yo no cambio, por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Pese de que, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Fíjese, el cambio, la variación que tiene el ser humano con respecto a Dios es totalmente diferente. Dios mantiene su posición, pase lo que pase, pero el hombre no. El hombre es variable. El hombre, muchos a veces andan de acuerdo a su conveniencia. Entonces esto provoca la variación. ¿Cuántos hemos prometido a Dios algo? Servirle de una manera, ¿cómo decirle? De una forma que invariable. Nosotros hemos prometido, pero pasados los días, los tiempos, los años, esa situación va cambiando, va menguando. No tenemos todavía a nuestros hermanos a ver no, se perdieron nuestros hermanos. No quería tomar este tema yo. De hecho, Dios bendiga a nuestro hermano Jairo Reyes y a nuestra hermana, nuestra hermana Gladys Prado. Supongo de que, bueno, mi hermana es de Coronel, si no me equivoco. Y mi hermano Jairo no sé de dónde él es. Amén. Mi hermana es de Coronel, ¿verdad? Mi hermana es, creo que es hermana del pastor Prado. A ver si me corrige la hermana. Dios bendiga a nuestra hermana María Sobarzo, que también se ha integrado a la sintonía. Dios le bendiga
Bueno, hoy día está diferente el programa porque no tenemos a los panelistas. Mi hermana, de pasadita vamos a promocionar también. Mi hermana tiene su programa Conversando las Escrituras a las 18 horas, todos los viernes, antes de nuestro programa. Mi hermana tiene su programa Conversando las Escrituras eh, para las hermanas. El día de hoy, bueno, continuó mi hermana con el tema del matrimonio. Un tema muy interesante y que debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, para nuestra enseñanza. Me dice el hermano Jairo que es de Honduras. Dios bendiga a la República de Honduras y a todos los hermanos que nos ven de allá, de Honduras, de Argentina. En Argentina están pasado una hora, si no me equivoco. Bien, vamos a dejar de lado este estudio y vamos a tomar el libro de Lucas para, hermanos amados, no perder este tiempo, ¿verdad? No hay que perder el tiempo. Le invito a abrir el libro de Lucas capítulo 14. Por ahí vamos en el capítulo 14 y como le dije, vamos a empezar el estudio desde el capítulo 1 del libro de Malaquías. Ahí vamos a ver cosas, hermanos amados, que hasta este día pensábamos o creíamos, de acuerdo a nuestros enseñadores, que eran totalmente para nosotros, pero ahí vamos a darnos cuenta que hay cosas que no están ahí y que no son para nosotros. Capítulo 14 del libro de Lucas dice en el nombre del Señor Jesús. Lo tiene, ¿verdad? Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en días de reposo? Buena pregunta para ellos. Aquella generación, cierto, que cuestionaba las sanidades que el Señor hacía en días de reposo. Dios bendiga a Elías Rodríguez. ¿De dónde nos está viendo Elías? Amén. Ojalá nos coloque ahí, de dónde nos está sintonizando. Es la pregunta. ¿Sabe lo que sucede? Mas ellos callaron y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente? Porque aunque sea en día de reposo, estos que eran detractores de Cristo, cuestionaban la actitud de Cristo, ¿cierto?, por haber hecho obras en el día de reposo. Por eso que Jesús, por lo general, si usted ve a la luz del Evangelio, la mayoría de los milagros, las sanidades, la hace en días de reposo. ¿Para qué? Ciertamente, hermanos, para enseñar algo con respecto al día de reposo. Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos, ciertamente, si se le caía un asno o un animal en día de reposo, algún hoyo, algún barranco, ellos lo sacaban. Ellos lo sacaban. Y aquí Jesús estaba haciendo una sanidad de un hombre necesitado, cautivo de una enfermedad, en día de reposo. Entonces, no entendían con claridad qué es lo que significaba el día de reposo, a tal punto que ellos fueron poniendo leyes sobre leyes con respecto a este día. Al final, en el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada prácticamente. Apurado, a lo mejor podía peinarse uno, y aunque fuera así, no podía, porque esa actitud ya significaba quebrantar el día de reposo. Ahora, la pregunta es para aquí nosotros,
en Chile por lo menos, no sé si en otros países parece que sí, hay una secta que defiende mucho el día de reposo. De eso ellos se reúnen los días sábados, ¿verdad? Y son los herederos de Elena de White. Pero el Señor nunca mandó a hacer lo que ellos dicen, porque si nosotros guardáramos un mandamiento y quebrantamos los otros 9, ¿de qué nos serviría? O al revés, si guardáramos 9 y quebrantamos uno, nos hacemos acreedor de toda la ley. Ahora existen 4 días de reposo, 4 reposos en la Biblia. Sí, está el reposo de Dios, el reposo de Israel cuando entró a la tierra prometida, el reposo de la cruz, y falta un reposo. Falta un reposo. Entonces, el descanso Dios se lo da al hombre, porque primero no fue el día de reposo, fue primero el hombre. Entonces, esto no entendían, lamentablemente, lo que significaba. Bien, pasamos a otro punto. El capítulo 14 dice, observando, verso 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera, escuche bien, que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Nos enseña esto? Claro. ¿Qué nos enseña? La prudencia, la humildad. ¿Cómo debemos actuar? Por eso cuando Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si Dios nos utiliza en alguna otra manera, por voluntad de Él, por misericordia, la gloria siempre es para nuestro Dios. Siempre va a ser para nuestro Dios. Y nuestra actitud, hermanos, tiene que ser con humildad. Hoy día, lamentablemente, hay mucha soberbia, ¿verdad? En muchos. Y esto no permite que la gloria de Dios se vea. ¿Sí? Porque los hombres se glorían personalmente, lo que pasaba en el tiempo de los fariseos. Los fariseos se gloriaban delante del pueblo, haciendo creer que eran hacedores, pero en el fondo Dios los descubre, ¿verdad? Que no eran hacedores, sino solamente, hermanos, ellos pregonaban, pero no había en ellos, no se hacía en ellos la palabra, no se cumplía. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Por lo general, ¿verdad? Muchas veces se hacen cosas siempre con la visión de recuperarla, de que sean devueltas. Así actúa esta sociedad, el mundo en general. Yo te doy, tú me das. Entonces quedamos complacidos, ambos. Quedamos complacidos, quedamos como justos. Pero mire lo que dice el Señor. ¿Darle a quién? En el fondo, en resumen, el que no tiene, al que no te la puede devolver. Al que no te la puede devolver. Pero así Dios te va a recompensar. ¿Por qué? Porque esa es la actitud, amados hermanos, de darle a quien no puede devolverme, si yo tengo. Por ahí, uno de los proverbios, Dios bendiga a mi hermana Sabdi Guerreros de Estados Unidos, si no me equivoco, nos está viendo nuestra hermana Sabdi. Amén. Entonces, hermanos amados,
eso es no buscar la gloria propia o la propia gloria personal. También viene de la mano con respecto a la humildad. De ser humilde. Trae un vasito de agua, por favor. De ser humilde. Luego dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y escuche esto es maravilloso. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse, gracias. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. 2. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno, escuche bien, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí hay una sentencia. ¿Quién eran los convidados? Los israelitas. Ellos eran los convidados. A ellos les está hablando. Con ellos está enseñándoles en este lugar donde se encuentra en este momento el Señor. Ahora, cada una de las excusas que ellos presentan no son excusas, o sea, son mentiras. El hombre es mandado a hacer, ¿cierto?, para la mentira y el engaño. Así como el mismo Señor le dice a los israelitas que discutían con él, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. El diablo era, aparte de ser homicida, también era un mentiroso. Nadie compra una casa, escuche bien, nadie compra una casa si no la ve. Es absurdo. La excusa dice, he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. O sea, por lo general, y lo más común es que uno vea primero la casa y después la compre. Lo mismo pasa con la yunta de bueyes. Entonces, ¿qué es lo que era esto? Lo que al señor o al hombre que hizo esta cena era mentira. O sea, en el fondo, estos hombres, que pone como ejemplo el señor acá, no querían ir. No querían ir. Esa es la respuesta. Así muchos también hoy día no quieren acudir al llamado. Pero la sentencia es, hermano, tajante. Escuche bien, dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hoy día Dios está invitando al hombre ¿a qué? A ser salvo. Pero muchos rechazan de una o de otra manera. Dios no tiene simpatizantes, hermanos amados. En eso tenemos que concluir y claramente. Dios tiene hijos. Y aquí pone este ejemplo de esta boda, hermanos, donde fueron convidados. Pero los convidados, ¿verdad? No quisieron. Los convidados eran Israel. Ellos eran los convidados a la boda. Luego dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí utiliza el término no puede. El aborrecer, claramente acá nos dice, hermanos amados, que es cuando yo amo más al Señor que todas las cosas que yo pudiese tener. O sea, para mí la prioridad siempre tiene que ser Dios. No mi esposa, no mis hijos, no mi hermana, no mi hermano, ni aún mi propia vida. ¿En cuanto a qué? En cuanto al servicio a Dios, en cuanto a la entrega, en cuanto a, hermanos amados, a seguir al Señor. De esta manera. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjese. Y aquí, hermano, hay que frenarse un poquito y pensar, dice, no puede. Ocupa el término no puede. ¿Por qué ocupa el término no puede el Señor? Porque ¿quién de vosotros dice queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Perdón, hermano. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a aquel que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está la clave. Nuestro amor hacia Dios tiene que ser recíproco, así como Él nos amó, de la manera que Él nos amó, de esa misma manera nosotros debemos amar a Dios. Ahora, ¿de qué manera amó Dios al mundo? Tenemos una expresión que dice en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál es la manera? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí habla de una entrega. Aquí habla de entregar la vida por amor a aquellos que éramos nosotros, que no lo merecíamos, por supuesto. Entonces, si yo no amo a Dios de la manera que Él me amó, es imposible ser un discípulo del Señor y mayormente ser salvo. A lo mejor podré haberme bautizado, ¿verdad? Pero a lo mejor haberme bautizado porque, bueno, me afligieron tanto que al final dije, ya, me voy a bautizar. O lo hice religiosamente, porque mi familia son cristianos y ellos me dicen que yo tengo que bautizarme, pero no he tomado el sentido de lo que significa ser perdonado. Entonces, si no renunciamos a todo lo que poseemos, y aquí habla en el sentido, hermano, de no amar más lo terreno que a Dios. Hoy día muchos ponen a Dios en segundo lugar y en todo ámbito de su vida. Ojo, en el trabajo, en la vida cotidiana, en sus quehaceres. Dios pasó a ser para ellos un segundo plano. Entonces la pregunta es, ¿será tal lo que Dios pide de nosotros? Aquí es claro, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, hermano, si nosotros nos ponemos a meditar en profundidad, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo yo?
hoy día. Que sea mío, que sea mío, que sea suyo. ¿Qué tiene? Alguien podría responderme ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué es suyo en este momento? Mis hermanos que están ahí en sintonía. ¿Tiene algo que es suyo en este momento? Espero, espero me responda. Antes de dar la respuesta yo acá. Porque muchos me dicen, no, es que mira, ves, yo estoy trabajando, me compré una casa, me compré un auto, tengo mi casa amoblada, tengo vestuario, tengo alimento. ¿Pero qué es lo que es suyo? ¿Hay algo que sea suyo? Porque Job me dice, desnudo vine a este mundo y desnudo me he de tornar. O sea, ahí está más que claro. Porque si nosotros no entendemos esto, vamos a pegarnos a las cosas terrenales, como la mujer de Lot, por ejemplo, que tenía tanto cariño a Sodoma y Gomorra que decide mirar hacia atrás. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nada, nada, hermano, nada es nuestro, nada. Por eso que aquí el Señor dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En todo el orden dice, yo no tengo nada, dice, justo me tapó ahí mi hermana Roxana Jara, dice, yo no tengo nada porque todo es de Él. Claro. Y hay que tenerlo claro, hermano, ni nuestros hijos, ni mi esposa, ni lo que yo pueda conseguir con mi trabajo o con el trabajo que Dios me ha dado. Nada, nada es nuestro. Y en ese sentido tenemos que ser maduros. Y aquí puedo volver un poco más atrás, cuando hagamos alguna fiesta, dice, no inviten a los que te pueden devolver, po, porque eso es como recíproco. ¿Mm? En cambio, cuando uno le da a aquel que no tiene, ¿verdad? Aquel que no le va a devolver, Dios se agrada. Entonces, para servir a Dios hay que despojarse. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿dónde moras? Él dijo, vengan y vean. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No es que en este momento nosotros vamos a tomar todo lo que Dios nos ha dado y lo vamos a vender para hacernos acetas. ¿Ah? ¿Sabe quiénes son los acetas? Esa gente, ¿cierto?, que se aparta, que vive con una condición pobrísima, ¿m? Pensando que con esto va a ganar el reino. No es así tampoco. No es así. Este es un conjunto de doctrinas, este es un conjunto de enseñanza, hermanos amados. Dice mi hermana, yo amo a Dios que me da todo lo que tengo y si no tengo nada más es porque no lo necesito. Bueno, el apego a la materia nos aparta de Dios. Por eso que el Señor enseña de esta manera. Y debemos reconocer, hermanos amados, que de un punto a esta parte la iglesia ha ido perdiendo esa consistencia. Hoy día encontramos con una iglesia materialista. Esto es mío, esto es mío. Una iglesia enriquecida, bueno, lo dice Apocalipsis, pero mire lo que dice. Tú dices que eres rico. Tú dices que eres rico. Tú lo dices. La verdadera riqueza, hermano, no se encuentra en la vida material, porque el Evangelio no consiste en comida ni en bebida. ¿Mm? No consiste en esas cosas. El Evangelio consiste, hermanos amados, en justicia, gozo y paz. Ese es el Evangelio. Entonces es importante poder entender con respecto a
¿Qué es lo que significa despojarse? Por eso es que Job, oiga, Job perdió todo lo que era materia y además perdió a sus hijos. Y aún así, hermano, aún así, nosotros, hermanos amados, perdón, aún así Job dice, Dios, el Señor dio y el Señor quitó. Mi hermana hace una pregunta y dice, ¿a Dios le agrada que se haga votos de pobreza? ¿Y qué podríamos entender como voto de pobreza? Hermana, le devuelvo la pregunta, hermana Rosa. ¿Qué se entiende como voto de pobreza? Lo dije antes, yo creo que Dios no quiere que nos vamos a la montaña, ¿cierto? Vendamos todo lo que tengamos, ¿verdad? Y nos vamos a la montaña y le damos todo, ¿cierto? A los necesitados y nos vamos a la montaña y vamos a vivir como los ascetas. ¿Mm? No, no se trata de eso. No, no, no se trata. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando hablamos de pobres de espíritu, no habla del voto de pobreza. ¿Mm? Con respecto a la pobreza, la pobreza material, sino que está hablando de que es por espíritu el que reconoce que es pecador y necesitado de Dios. Entonces, el voto de pobreza no serviría de nada, hermanos amados, si nosotros seguimos, más que renunciar, hermanos, a no tener, es renunciar a tener la presencia del Señor, como ermitaño, claro, ¿ves? Como asceta, esos son los ascetas. ¿Mm? No, no tiene razón de ser eso. Hacer eso, un voto de pobreza, es como hacer un voto de castidad. No tiene razón. ¿Sabe por qué? Porque el mal no está en los bienes que podamos poseer. El mal está, lo mismo cuando dicen, el mal la raíz del mal es el dinero. No, la raíz del mal no es el dinero está ahí. Podemos decir, la raíz del mal es lo material, es que yo tenga un auto. No, tampoco. El mal está en que yo ame esas cosas más que a Dios. Y ni siquiera debo amarlas. Por eso es que Jesús es claro aquí. El que no aborrece, madre, padre, esposa, hijo, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es imposible. Porque nadie puede servir a dos señores. Y cuando amamos más la riqueza, hermano, cuando empezamos nosotros a amar lo material, nos hacemos esclavos de la materia. Entonces la materia viene a ser nuestro Señor. Y por eso hoy día los cultos, si usted se ha fijado, en la iglesia, ya los hermanos no llegan. Ya no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque están trabajando. Y aún pastores o encargados de obra. Es cierto que tenemos que comer, sí. Eso es. Que claro. Pero cuando podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no poner a Dios en primer lugar? ¿Te fijado? O sea, no está malo tener cosas necesarias, por supuesto. No acumular cosas. ¿Para qué? ¿Para qué voy a guardar algo o voy a tener algo que al final no me sirve? Y lo voy a perder ahí. No es necesario. Pero, hermano, lo importante es entender que es el apego a lo material. Mi Jesús me lo bendiga, siervo, junto a los fieles en Cristo. Gracias, mi hermano Luis Alberto Espinosa Rivas. Por la ambición o por el querer tener, se han quebrado iglesias. Sí, se han quebrado iglesias. Porque los ministros, ¿cierto?, caen en el lazo del diablo y empiezan a amar al dinero y no a Dios. Y cuando el ministro pierde el amor de Dios, pierde el amor por la congregación y empieza a cometer locuras. Como también el cristiano, como dice el ciudadano a pie, el cristiano a pie, por decirlo así. También empieza a cometer locuras. Por eso que el mal no está en tener lo necesario. El mal está en amar lo que tenemos.
ignorando que todo eso de la noche a la mañana se puede ir. Job dice, me vino lo que temía. Me vino lo que temía. Entonces, por eso digo, la iglesia en un tiempo a esta parte ha tomado una postura de amor hacia las cosas terrenales. Y por eso es que la iglesia se encuentra hoy día como aturdida, como, hermanos, apagada. ¿Sí? Un poco en oscuridad. Y por eso es que termina aquí, dice, buena es la sal, más si la sal, el verso 34 y 35, buena es la sal, más si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el mudalar es útil. La roja fuera, el que tiene oído para oír, oiga. Jesús le dijo a la iglesia, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando la sal pierde su sabor, no sirve de nada, ni para el camino, como se hacía antiguamente, que se echaba el camino. Y para eso sirve. Entonces, por eso que la enseñanza doctrinal de Cristo, que es la que estamos viendo, que luego en las cartas los apóstoles las afirman, la confirman, son de gran valor para nosotros. ¿Para qué amar lo terrenal si todo esto va a perecer un día? Hay personas que tienen, ¿cómo se llama esa enfermedad? El mal de Diógenes. Acumulan cosas. Y las guardan porque dicen, no, lo voy a guardar porque esto me va a servir, lo voy a guardar porque esto otro me va a servir. Pasan años, pasan meses, años. Y a veces la persona se muere y se muere con la casa llena de basura. Entonces, cuando empezamos a amar, hermanos amados, más lo terrenal, a nuestros hijos, a nuestras esposas, debemos amarlas. ¿Sí? En un momento pareciera contradictor. Mi hermana por la tarde hablaba con respecto al matrimonio de que, bueno, del amor entre esposo y esposa, que mejor son dos que uno, pero no está hablando en este contexto acá del aborrecer. Está hablando en el contexto de que si yo amo más a mi esposa que a Dios, no puedo ser discípulo del Señor. Porque para ser discípulo del Señor tengo que amar al Señor, primeramente. Y para amar al Señor yo tengo que seguir las enseñanzas del Señor. Y estas son las enseñanzas que el Señor hace. Hay gente que tiene mucho apego a la materia. ¿Sí? Y por eso es que el Señor le advierte que todo va a perecer. Y aquí le voy a dar un ejemplo ya para ir culminando este capítulo 14 del libro de Lucas. Agradecemos a Dios. Por ahí, cuando llegaron al templo, los discípulos asombrados y maravillados, porque Herodes, el rey Herodes, le había hecho un arreglo al templo, le habían puesto incrustaciones de oro en las puertas y le habían dejado muy hermoso. Para congraciarse con los judíos, el tetrarca Herodes, habían 4 Herodes por si acaso, a mí ni parece que hayan más. Pero bueno, uno de los Herodes, para congraciarse con el pueblo y más que nada con los dirigentes religiosos, los fariseos, arregló el templo. Echó una encachadita ahí y le puso oro en las puertas. Y cuando llegaron los discípulos pensaban que Jesús se iba a asombrar. Pues. Y le dijeron, mira las puertas. Mira el templo, decían. Ellos estaban anonadados. Como muchos hoy día, cuando ven estas cosas, quedan anonadados. Porque su corazón gira en torno a estas cosas. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? ¿Veis todo esto? El hermoso templo edificado por el rey Salomón. Le dijo, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra, pero será removida. El templo para Israel era de un alto costo, de un alto valor. Para ellos también un valor sentimental. Eso es lo que propuso David. ¿Se acuerda? David dijo, mi Dios habita en carpa y yo estoy habitando acá en un palacio. Cuando debería ser al revés. El sentir está muy bien, pero a Dios usted no lo puede encerrar en 4 paredes. Es imposible. Porque si no sería un Dios griego. Por eso que Jesús le dijo a los griegos, mi Dios no habita en templos hechos por mano de hombre.
Dios, hermanos amados, llena toda la tierra. Entonces los discípulos estaban, hermanos, anonadados con la belleza del templo. Pero aún así Jesús le dijo, ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra, que no será removida. Ahora, si usted lee la historia, el año 70, el general Tito, un general romano, invadió Jerusalén, sitió la ciudad, se quemó el templo y no quedó nada. Ahí está, en un costado de desierto del cerro, ahí está el templo. Ahora, ¿a quién valorizaron ellos? Al templo. Pero ¿sabe lo que le dijo Jesús? He aquí uno mayor que el templo. Vosotros juráis por el templo, le dijo, pero he aquí uno mayor que el templo. O sea, ellos, hermanos, no amaban al Señor del templo, amaban el templo. Y eso es algo místico, un misticismo religioso. A veces se cuida tanto las casas de oraciones, se llama más que al mismo Señor que está en la casa de oración. Dios bendiga a mi hermano Jorge Candia, bendiciones hermano Jorge. Hay que ir entendiendo las enseñanzas que Cristo, hermanos, difundió. No es una cosa que para, no sé, para exhibirla y nada más. No, hay que profundizar. Entonces, si yo amo más lo terrenal, el dinero, por eso que la Biblia dice que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Y por eso que nosotros como siervos, como ministros de Dios, no tendemos que ser ambiciosos de estas cosas, de querer tener. Porque si yo como pastor quiero tener, voy a hablar por mí, voy a dejar de lado la congregación. Voy a dejar de lado lo que el Señor me puso para ministrar. Y el siervo siempre tiene que estar haciendo la voluntad de su Señor. Es así como la palabra nos enseña. Entonces, si amamos más la riqueza de este mundo, la riqueza de esta tierra, que a Dios, no podemos ser discípulos de Dios, hermano. Si usted está con sus pensamientos, con todo su ser en las cosas de este mundo, no sirve para ser un discípulo de Dios. Si yo lo estuviera de esa manera, tampoco sirvo. Tampoco sirvo. ¿Por qué? Te lo vuelvo a decir. Nadie puede servir a dos señores. Amará a uno y despreciará al otro. Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros hoy día, y por eso les dije que la iglesia hoy día, y no lo digo yo, hermano, no lo digo yo y no es una crítica. No es una crítica. Porque si leemos el libro de Apocalipsis, donde se envía las cartas a las iglesias, podríamos pensar entonces que el apóstol Juan estaba criticando a la iglesia. Al decirle, tú dices que eres rico, pero yo te digo que tú eres ciego, pobre, desventurado y desnudo. No es una crítica, es una exhortación. Amén. No son críticas, son exhortaciones a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia tome el rumbo. La iglesia hoy día tiene un rumbo totalmente erróneo con respecto al evangelio, con respecto a la salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia está mundanalizada. El pensamiento mundano está en la iglesia. Y por eso le decía al hermano, no es que nosotros nos vamos a convertir en ascetas para poder agradar a Dios. Y vamos a ir a dormir al cerro. Gracias a mi hermano Manuel Cárdenas, Dios lo bendiga. Vamos a ir a dormir al cerro, ¿verdad? Y nos vamos a hacer pobres, vamos a mandar al rejo. No, si el Señor no está enseñando eso. Cuando Él dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero Jesús necesitó comer, pues, en los días de su carne. Necesitó dormir. Entonces, no hay que, hermanos, ir a un extremo de la enseñanza. Hay que ir al centro de la enseñanza, de lo que Jesús quiere enseñar, de lo que Jesús quiere proveer espiritualmente
en nosotros con una riqueza de conocimiento. El que ama o ama más estas otras cosas no puede ser mi discípulo, es imposible, porque va a estar distraído con las otras cosas. No va a poner toda su mente, no va a poner todo su corazón. Nosotros como predicadores, como enseñadores, tenemos que estudiar cada día la Escritura para poder, hermanos, entregar al pueblo la enseñanza. Pablo lo enseña en Hechos, gracias hermano Jorge Candia, 20:33, se lo voy a leer. Gracias. 20:33, ¿qué dice la Escritura? Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Claro. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ahora, es claro, hermano, que un ministro puede vivir del Evangelio. Lo dice la Escritura. Sí, un ministro puede vivir, está autorizado por Dios. La Escritura dice, no pondrá a posar al buey que trilla. Pero ¿sabe lo que no puede hacer un ministro de Dios? Enriquecerse. Mire, voy a poner un ejemplo terrenal. Aquí se eligen senadores, diputados en este país. Ellos son servidores públicos, son servidores al país, ¿verdad? Son trabajadores para el país. Ellos tienen que velar por las que las leyes que se hacen, las reformas, sean beneficiosas para todo el país, para que haya compensación en todo, ¿cierto? Pero últimamente, en el aspecto político, hemos visto que esto, más que servir al país, se sirven del país. Van a los escaños solamente a servirse. Hoy día está pasando lo mismo en la iglesia. Vemos ministros que se están enriqueciendo, están viviendo con mucha, hermanos amados, poderío, ¿sí? Económico. Y a las almas las entretiene. Pero tiene que estar en la obra del Señor 24/7. ¿Esto es pregunta, hermano? ¿O es una afirmación? Si usted me pregunta que ese hombre tiene que estar 24/7, siendo un pastor, los pastores somos casados. Hay un tiempo que se dedica también a la familia. El punto es otro. Mi trabajo es como ministro. Cómo yo trabajo para el Señor. Y ahí es donde yo tengo que poner todo mi interés en cuanto para vivir del Evangelio. Sí, en ese sentido sí, porque pasa a ser un trabajador que, y conviene que un ministro pueda vivir del Evangelio. ¿Por qué? Porque él se va a preocupar de estudiar, ¿verdad?, la Escritura, para poder enseñar doctrina, y se va a preocupar de visitar también las ovejas, porque va a ser un trabajador de la iglesia, para la iglesia, dado por el Señor. Hay ministros que trabajamos. Ahora, aunque trabajemos, el sentir del ministro, ¿verdad?, siempre tiene que ser darle a la iglesia la alimentación adecuada. Y por ende, en lo personal, y para la gloria de Dios lo digo, yo me hago el tiempo, y agradezco a Dios por el trabajo que tengo, me hago el tiempo, en el tiempo libre, entre mi familia y lo laboral, ese tiempo término medio lo aprovecho, de una u otra manera, ya que el obrero viene a ser caro. Si él trabaja, es digno. Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma, ¿o no? Así lo dice Pablo claramente, cuando da los mandamientos para la iglesia. El que no trabaja, que no coma. Pero el que trabaja sí tiene el derecho, y Pablo también lo dice, tenemos derecho a esto, otro, porque estamos ahí. Hermanos, si esto es cosas que están acá en la Escritura. El problema es que a veces nosotros somos muy místicos para
las cosas. Y lo llevamos al ámbito personal, perdón, al ámbito espiritual solamente, pero estamos en la tierra. Y esta es una profesión. Pablo habla de que es una profesión. Si un médico tiene vocación, Pedro también habla de vocación. ¿Sí? Dios bendiga al pastor Joselito Carrasco. Dios le bendiga, pastor. A Pablo habla de una vocación, de un llamamiento. Es Dios el que tiene que llamar al ministro. Hoy día, lamentablemente, hay ministros escogidos a Dios. En muchos lugares, diáconos escogidos a Dios, que no tienen ministerio. Y por eso que hoy día tenemos este gran problema. Lo mismo pasa con los políticos. Políticos que entran solamente por el sueldo. Nada más. Acá es diferente, a lo mejor no entra por el sueldo, pero entra por el nombre, por ser visto, por ser llamado. Ministro. Por eso que es importante que el ministro sea escogido por el Señor. Y por eso que las cartas Pablo después pone requisitos, pues, hijo. Ahí están los requisitos de un apóstol, ahí están los perdón, no, apóstol no existe. De los pastores, ahí están los requisitos de los diáconos. Sí, ahí están los requisitos. Dice, si alguno anhela obispado, buen anhelo tiene, pero, ahí está. Bueno, a esto hemos llegado, hermanos amados. Gracias por la conversación. Gracias, hermano, que dice, es verdad, pastor, conozco a muchos. Sí, en realidad es así, hermano. Si lo que estamos viendo aquí es el bien de la iglesia, aquí, se lo vuelvo a decir, aquí no se le está haciendo una crítica a nadie. Hay algunos que sí, se llaman solos. A veces el pastor simpatiza con un hombre y en la antigüedad da un buen diezmo, el hombre era responsable con el diezmo y los elegían. Y a veces, hermano, perdóneme la expresión, no sabían ni predicar. Y para esto la enseñanza tiene que ser clara. Entonces, hermanos, por eso digo, de un tiempo a esta parte, lamentablemente la iglesia se volvió un espectáculo. Se volvió un espectáculo y hay predicadores que hacen verdaderos shows en las predicaciones. Pero no se trata de eso, se trata de que nosotros aprendamos, crezcamos en el conocimiento y en la gracia. De eso se trata. Hoy día si no hay show, Dios no está ahí. No, al contrario. Al contrario, si usted ve las predicaciones de los apóstoles, en el principio, en Hechos, hay que leer el libro de Hechos, cuál era el comportamiento de la iglesia. No había este misticismo que hoy día vemos, esta chimuchina que hoy día nosotros lamentablemente la hemos abrazado como un pragmatismo y se ha centralizado en la iglesia. Entonces hoy día, ¿cómo vivimos? Vivimos trasladando la iglesia para allá, para acá, en evento, nada más, pero la iglesia no ha crecido. La iglesia está tomando una postura de tibieza. ¿Y por qué? Porque la palabra no está siendo predicada. Esta conversación que nosotros tenemos, y gracias, hermano, porque yo me siento como que estamos conversando aquí todos juntos, unánime, nos lleva a ir creciendo en el conocimiento y en la gracia. Porque yo debo aceptar si estoy equivocado por medio de la palabra. Y si estoy equivocado, debo irme perfeccionando para Dios y para la iglesia. No para mí, no para yo ser visto como ministro. Que digan el ministro, aquí lo vamos a levantar, como cuando Jesús, ¿cierto?, convierte los 5 panes y los 2 peces y los multiplica. ¿Qué ocurrió con la ciudadanía? Lo quería hacer rey. Porque malinterpretó el milagro, malinterpretó la señal que Jesús hizo. No, si aquí tenemos pan y comida para todos los días, con este rey estamos salvados. Lo miraron materialmente. Jesús hizo ese milagro para mostrar que él era Dios. Por eso que después le habla y ellos dicen, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Pastor, ¿y qué pasa con los obispos que no cumplen con los requisitos de la palabra? Bueno, fíjese que cuando Pablo habla con respecto a los... Porque obispo y anciano son los mismos. Pastor, obispo y anciano es el mismo término. Hoy día el obispo se utiliza mucho en las corporaciones para supervigilar. O sea, queda como un grado más alto para vigilar la iglesia, en el fondo. Sí, están siguiendo. Es que el pentecostalismo, hermano, si usted estudia el pentecostalismo en profundidad, se van a dar cuenta que la iglesia del nombre abrazó muchas costumbres de la iglesia trinitaria. ¿Sí?
abrazó muchas costumbres. Ahora, ¿qué pasa con los obispos que no cumplen con los requisitos de la palabra? Es que hoy día, hermana, lamentablemente, las corporaciones, porque aquí a lo que a nosotros nos desune como iglesia son los letreros, lamentablemente, por la política del país, que se obliga a la iglesia, ¿cierto?, a tomar una personalidad jurídica y ahí se junta un grupo de gente, fundan una iglesia, le ponen un letrero, ¿verdad? Hay una doctrina y hay estatutos, hay reglamentos. Ahí se erigen los pastores, se erigen los obispos. Ahora, si en esa corporación el obispo no cumple con los mandatos, debería ser removido, por supuesto. Si cae en falta, debería ser disciplinado, corregido. ¿Se fija? Pero hoy día no se hace. Hoy día no se hace porque se preocupa más de la figura del hombre que la de Dios. Ahora, esto, sabiéndolo el Señor, porque el Señor todo lo sabe, dice que es necesario que vengan los escándalos. Pero hay por quién vienen los escándalos. Si un obispo, un pastor, un diácono no cumple con la palabra, debería ser disciplinado. Ahora, yo no estoy con la gobernación única de un puro hombre en una iglesia, a menos que tenga muy poca congregación. Pero si una congregación muy amplia, deberían haber más de uno. Por eso que la Escritura dice en el libro de Judas, si no me equivoco, o de Tito, dice que ungían ancianos por las villas, ancianos, plural. Porque cuando haya un solo hombre puesto por delante, no voy a decir de cabeza porque la cabeza de la iglesia es Cristo y nadie más, ¿qué pasa con ese hombre si se cae? Si cae en falta. Por eso hay que tener cuidado. Por eso que también Cristo habló del proselitismo. Nosotros no somos llamados a ser proselitistas. O sea, que yo a usted la haga seguidor mía. No, no. Yo tengo que llevarla a usted al Señor, no a mí, porque yo no salvo a nadie. Amén. Pero sí el Señor. Entonces la enseñanza siempre tiene que ser en pos de lo que la Escritura diga. Mi hermano dice, siguieron la corriente de los trinitarios, hasta ponen música de fondo en las predicaciones. Amén. Sí, es así. Y ahí se lo vuelvo a decir, yo estudié el movimiento pentecostal del año 1900, que nació en Susa, donde empezaron a practicar y a probar con el tema de la lengua. Dios bendiga a mi hermana Salamoya de Maipú. Y los del nombre salieron recién en el año 14, o sea, 1914. Recién se dieron cuenta que el bautismo era en el nombre de Jesús y salieron de ahí, se apartaron del movimiento pentecostal, que es un movimiento que tiene muchas fallas. Por eso que para mí la iglesia no es pentecostal, la iglesia es cristiana, porque en ninguna parte dice que la iglesia es pentecostal. Ahora, ¿por qué se le puso pentecostal? Porque allá en Susa nació el movimiento pentecostal. Dios bendiga a mi hermana María Olivia Crisóstomo, Dios le bendiga. De allá nace el movimiento pentecostal. Y el movimiento pentecostal, y una vez me preguntaron a mí, ¿quiénes son los pentecostales? Bueno, son los que meten bulla, los que meten ruido. Porque aquí mientras más ruido meta usted, más bulliciosa. Pero acuérdese lo que pasaba en Israel. Acuérdese cómo adoraba a Israel. Jesús le dijo a ellos, estoy harto de vuestra salmonía, de vuestros becerros, de la sangre. Estoy harto. ¿Por qué? Porque era pura bulla. Nada del corazón. ¿En qué se complace el Señor? ¿En que usted haga un griterío dentro de un culto? No. En que usted haga la voluntad de Él. En eso se complace. Usted haciendo la voluntad del Señor, está complacido. Dios se siente complacido. Porque eso es lo que ordenó el Señor. Nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, para nada sirve. Estamos a tiempo de despertar. No digo un avivamiento, porque el Espíritu Santo todavía está en la tierra. El avivamiento vino el día de Pentecostés allá en Israel, donde la primera predicación de Pedro, el poder de Dios alcanzó 3.000 almas, no Pedro, el poder de Dios por medio de la palabra. Y en la segunda predicación de la palabra del Señor, el mismo poder de Dios alcanzó 5.000 almas. Y así la iglesia fue creciendo. Dice, y Dios, no Pedro, ni los apóstoles, y Dios
añadida de la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, gracias. Mira, pasamos de la hora, 1:10 conversando. Ha sido bueno este programa, la verdad. Un programa inclusivo donde todos podemos opinar de este tema. Tomamos el capítulo 12. Al principio estábamos hablando de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, Dios no se muda. Le agradezco su participación y bueno, mañana sábado, si Dios no viene, estamos por la tarde en el lugar de Trieste, 1457, allá en el Semillero, hermano Candia, no sé la dirección ahí, parece que es Manzanal, parece, no me equivoco, también tienen culto. Y así todos los lugares, no sé, el Coronel, todos los lugares donde se reúna la iglesia del Señor. Eh, hay que ir, hay que ir, hermanos, a adorar al Rey. ¿Qué dice mi hermana, mi pastor? Que el Señor Jesús le bendiga y su familia, hermanito Leito, hermanito. No está el hermanito Leito hoy día, ni está el hermano Alberto hoy día tampoco, hermana. No podemos conectarnos, pero ahí tuvimos una conversación amena con la iglesia del Señor, con todos los santos que el día de hoy han estado en sintonía. Gracias y paz de parte del Señor Jesús. Y gracias, hermanos, por su apoyo o por su conversación. Dice aquí, el último comentario dice, amén, hoy hay muchas jerarquías, sí, hay muchos capitanes, pero recuerde que el único capitán y en el cual nos da seguridad se llama Jesucristo. Hermanos, debemos volver a lo antiguo, volvemos a la Escritura, estudie la palabra del Señor, léala diariamente, pídale al Señor entendimiento. Si es un predicador, si es un pastor, prepárese para darle un alimento a la iglesia, pídale a Dios siempre entendimiento en su palabra y hágalo conforme a la Escritura. Recuerde que aquel que añade o aquel que quita, Dios también lo va a juzgar. Y queremos ser hallados no falto, sino que aprobado. ¿Usado o aprobado? Esa es la pregunta. Un día vamos a tomar ese tema. Hay muchos que somos usados, pero yo no quiero ser usado solamente. Yo quiero ser aprobado. Dice, a las 20:30 horas en calle El Manzanal, población San Rafael, Semilleros Linares. Y, bueno, los que nos ven de allá y estén cerca, le invitamos a aquel lugar, amén, y a gozarse y alegrarse en el Señor. Bien, será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Paz de Jesús y que sea una noche en la cual podamos recibir fuerzas y aliento. Bendición. No se olvide de orar los unos por los otros. En el nombre de Jesús despedimos nuestro programa conversando las Escrituras. Amén. Bendiciones. Jesús le bendiga. Muchas gracias.